Guillermo Carán, accionista de Uno Más Uno, desde su fundación, accionista simbólico, desde luego, porque ha venido tantas veces desde el primer programa al segundo programa de Uno Más Uno. El primer aquí. Dominicano. ¿Eh? El primer dominicano. El primer dominicano que fue entrevistado en la segunda emisión, digamos que el 18 de marzo del año 1987. Dios mío. Muchas gracias por estar una vez más conversando aquí con nosotros, Guillermo, que sigue, mide de cerca todos los aconteceres, no solamente en la economía, que es su especialidad, sino también en la política, que ha sido su práctica. En la teoría y en la práctica, Guillermo Carán ha estado siempre en el primer plano de la vida nacional. Danos un panorama del país, danos tu visión del país primero, que después aterrizaremos alguna de tus últimas planteamientos. Bueno, yo creo que cuando se actúa, como decía, como criticaba Einstein, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. En cierta forma se está haciendo lo mismo en cuanto al manejo de la conducción de la cosa pública, los mismos estilos políticos, los mismos vicios y por supuesto las expectativas son las mismas. Yo creo que hay un futuro político sustentado en lo económico muy incierto por el tema del excesivo endeudamiento y el manejo un poco displicente de parte de las autoridades de las tendencias, porque no solamente uno tiene que ver el retrato presente de lo que está sucediendo ahora, sino la tendencia. Por ejemplo, ahora mismo acaba de salir un nuevo informe, más de lo mismo del Banco Central, sobre el indicador mensual de la actividad económica, que no es el producto, es el valor de la producción. Por ejemplo, si una botella de oro, tú le pones una tapa de zinc, lo que se le agrega el producto es la tapa de zinc. En la materia prima es lo que cuesta mucho. En este caso estamos hablando del volumen de la producción y una medición física, ¿no? He visto mucha gente que ha dicho que el Banco Central ha anunciado un 7,5% de crecimiento de la economía. No, ha anunciado un 7,5% del indicador mensual de la actividad económica. Bueno, pero como quiera que sea, estamos en lo mismo, estamos repitiendo lo mismo, pero los grandes males, las tendencias que hay es que ese crecimiento está sustentado en el endeudamiento. De hecho, el crecimiento de la deuda ha sido prácticamente el doble de lo que fue el crecimiento de la economía durante la gestión del presidente Medina. Y el tema de la distribución. Entonces, si tú vives anunciando lo mismo, si las autoridades viven regodeándose del crecimiento de la economía, tú tienes que responderle lo mismo. El problema no es solo el crecimiento, sino si es sostenible este crecimiento, teniendo en cuenta la tendencia, porque pudiera decirse, bueno, todavía no estamos tan mal, pero vamos mal, porque la tendencia es que si se sigue duplicando la deuda con relación al producto, va a llegar un momento de la completa hipoteca del país. Entonces yo creo que ese es un panorama que es muy incierto, que puede generar, junto a la mala distribución de ese crecimiento, tensiones sociales que debemos advertir para evitar, porque el propósito de los hacedores de opinión pública, entre los cuales están ustedes y estamos nosotros, no es solamente diagnosticar el retrato, sino hacer las advertencias. Ese crecimiento de la deuda del año pasado llegó hasta 10, 12 millones de dólares por día, toda la deuda interna y externa, sí. Del sector público consolidado, digamos. Sí. Eso es más de 500 millones de pesos por día. Eso quiere decir casi entre 15 y 20 millones de pesos cada día que se endeuda el Estado. La deuda pasó de 19,000 millones cuando el presidente Medina tomó posesión del gobierno a más de 30,000 hoy, 11,000 millones en 6 años. O sea, estamos hablando en menos de 6 años. Sí, en menos de 6 años, pero estamos hablando prácticamente de 2,000 millones de dólares anuales, que es mucho. Me preocupa lo que dijiste de la tendencia. Si hacemos lo mismo, tenemos que esperar los mismos resultados. Me preocupa esto, es que por lo menos estamos contabilizando, ya hay 4 o 3 candidatos
precandidatos del PLD y vienen otros, pero en sus presentaciones lo más fuerte es la continuidad de lo que se está haciendo. Es decir, no hay una propuesta incluso superadora de lo que se está haciendo, sino conmigo seguiremos. Bueno, lo que pasa es que hay que ver esos lanzamientos de esos 4 candidatos como lo que es, una estratagema del presidente Medina para aparentar o entretener el escenario político, hacer creer que no está interesado en la repostulación. O sea, tú estás inscribiéndote en la misma línea del análisis de The Economist, que dice que Leonel va a ser el candidato, pero tiene reserva todavía sobre si podrá reelegirse, repostularse el presidente. Bueno, ¿Tú todavía, para mí, tú todavía la mantienes? o sea, para mí el presidente quisiera ir. Sí, quisiera. Lo que pasa es que las circunstancias le están siendo adversas, legal, nacional e internacionalmente. Entonces él tiene que recurrir a estratagemas negociadoras, entre las cuales está el lanzamiento de 4 pupilos que han sido ministros de su gobierno y no pueden decir otra cosa. Hay algunos de ellos que incluso pone como en su logo en las redes sociales su presencia con el del presidente detrás. Pero yo no creo que eso tenga mucha significación en el panorama político. El conflicto en el PLD está entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Y el que Danilo Medina quiera ir y no pueda ir, eso lo va a llevar a una posición de negociación que no se sabe cuál va a ser el devenir futuro. Pero que difícil que le ganen a Leonel los otros, lo que están emergiendo. El único que le puede ganar, a mi juicio, al presidente Fernández es alguien, es personalmente Danilo Medina, porque sí, incluso todos ellos de alguna manera tienen que tener alguna reserva de oponerse muy radicalmente a Leonel Fernández, porque muchos de ellos fueron sus propios ministros, sí, o personas muy allegadas a él, que como quiera que sea. Y su prosperidad política y económica también se derivó de los gobiernos de Leonel, de 3 gobiernos de Leonel Fernández. Lamentablemente. Destino del PRCC. Bueno, ¿en qué va a parar? La verdad que es una situación muy lamentable. El Tribunal Superior Electoral nos brindó una excelente oportunidad de llegar a algún género. Yo hablo de entendimiento, ni siquiera hablo de unidad, porque la unidad la veo como escalonada. Sí. La unidad quizás sea la meta final, la veo todavía muy difícil, pero vamos a un entendimiento, vamos, qué sé yo, quizás algo más previo, como por ejemplo un pacto de no agresión, o algo mucho más previo, como un cese al fuego, para comenzar, porque el Partido Reformista... Pero no, eso no fue lo que pasó. No. Yo creo que se precipitó un proceso asambleario y además se insistió en la recurrencia a los tribunales, como si la política se hiciera en los tribunales. Está bien que tú en un momento dado recurra a los tribunales y además que no le dé la importancia debida, pero lamentablemente hay grupos dentro del partido que han hecho de la... Sobre todo si los tribunales están muy parcializados. Claro, que no se sabe incluso parcializado y con las jugarretas que probablemente... Porque, por ejemplo, yo siempre vi que hubo 2 decisiones antes de la anulación de la Asamblea, que la anulación de la reunión del directorio presidencial, que la anulación de la convocatoria, que nos daban gananza de causa. Y yo dije, bueno, cuidado si lo que están aplicando con nosotros es como hace el ratón. Un ablandamiento. Como el ratón que primero sopla antes de morder. Bueno, lamentablemente no se aprovechó ese espacio, se precipitó una asamblea en 3 semanas, no hubo tiempo de poder llegar a algo, entendimiento. Ojalá un pacto de no agresión o un cese al fuego, no sé bien cuál que es todo lo primero, que cuando tiene una guerra, un conflicto bélico, antes de tú pactar la paz, primero un cese al fuego. Lamentablemente no sucedió así. Por supuesto, la otra parte ripostó y estamos tan empantanados. Ahora se vuelve otra vez a la justicia. Vi una declaración muy interesante en el periódico Hoy mismo, en el periódico Hoy de José Enrique Suet, que es de la parte disidente, hablando de la unidad.
yo creo que en el fondo todo lo que hiciéramos, porque es que el Partido Reformista tiene un rol que cumplir ahora mismo en la sociedad dominicana y si no lo cumple, todo el liderazgo reformista se va a desvalorizar y es algo que por momentos pienso que no nos estamos dando cuenta, que el valor nuestro depende en la medida en que el partido sea fuerte y el partido será fuerte en la medida que sintonice con los reclamos ciudadanos, con los reclamos de la sociedad, y que haga una evaluación sistemática del comportamiento gubernamental de cara a lo que ha sido siempre el Partido Reformista, su filosofía y sus experiencias. Pero no está siendo así. A veces pienso, y viendo el panorama internacional, que ustedes dieron un resumen muy interesante antes de esta entrevista, que quizás hay no sé si ustedes han observado que en muchos países, sé yo, Colombia, la misma Argentina, los esquemas partidarios tradicionales como que se han venido agotando y hay nuevos. Bueno, en todas partes. En Costa Rica, un gobierno de un partido nuevo. Claro. En El Salvador también. En Guatemala eso no hay partido. Sí, entonces, en Honduras tampoco. ¿En dónde que los partidos? En Venezuela, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Y en Argentina está Algarete, también hay un presidente de un partido nuevo también. Sí. Lo que pasa es que hay ramificaciones que se van concatenando. Por ejemplo, el peronismo en Argentina todavía tiene una presencia. El conservadurismo colombiano pues cambia de nombre. Claro. Pero se yo transforma. creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que si no sintonizamos adecuadamente con los reclamos ciudadanos, la supervivencia de los partidos y de sus dirigentes se va Pero a hay ir quienes agotando. creen que aquí nunca va a pasar, que aquí no. Exactamente. Porque no pasa hasta que pasa. Sí. Exactamente. Desgraciadamente nadie aprende en cabeza ajena. Guillermo, tú fuiste un colaborador cercano del presidente Balaguer y has desempeñado funciones cimeras en la estructura del Estado. ¿Algunas enseñanzas que tú pudieras compartir con nosotros del doctor Balaguer como gobernante, que pudieran ser interesantes en una situación como la nuestra? Bueno, contrariamente a lo que muchos dicen, que hablan hasta de dictador ilustrado, para mí hay tres características fundamentales. Primero, Balaguer oía y censaba el comportamiento de los reclamos ciudadanos, los planteamientos. Incluso en una ocasión llegó a decir: democracia es más oír que hablar. Por ejemplo, su estilo de gobierno, la información, había que informarle de lo que estaba pasando con relativamente minuciosidad. Cuando comenzó a tener problemas visuales, lo chequeaba una Pero él se información. declaró también ciego y sordo. Pero para ciertas cosas. Para ciertas cosas selectivo. De manera que, a mi juicio, su apertura, oía y respondía. Por ejemplo, tonterías. Hay un cuento muy famoso que un día una de las enanas de la casa le voció: presidente, las habichuelas subieron de precio. Y inmediatamente, cuando llegó al palacio, llamó al secretario de Agricultura. En cierta forma, por ejemplo, cuando se estaba negociando el tratado de intercambio de información fiscal, salió en la noticia que hay sectores del gobierno que no quieren firmar el tratado de información fiscal, y yo estaba encargado de eso. Yo digo, desde que llega me llama. Así mismo fue, desde que llegué, el timbre, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? El timbre, para que es lo que pasa, que quién es del gobierno que está en contra de eso. O sea, estaba atento. Segundo, su sistematización. Era una persona muy regular, muy sistemática. Le daba seguimiento a las cosas. Cuando se enfocaba un tema, pues hasta que no se resolviera, no dejaba cosas como en el aire, ¿no? Y tercero, su sensibilidad. Contrario, repito, a lo que mucha gente piensa, era una persona que, y hasta su responsabilidad no evadía
el tratamiento de problemas importantes, incluyendo sus consecuencias. Un par de veces llegó a decirme ante imposiciones internacionales de préstamos. Por ejemplo, llegó a decirme, bueno, si yo tengo que firmar eso, mejor me voy de aquí. O sea, tenía una identificación con los problemas nacionales que pudiera haberlo resuelto mal, muy mal, peor, en contra de muchos, pero le ponía atención. Bueno, pero parece que aquí le están poniendo atención al clamor nacional y que parece que en el gobierno han decidido ya aceptar que no es posible imponer el padrón abierto para la convención de todos los partidos. ¿Qué informe tienes sobre eso? Bueno, yo creo que aparentemente de que entre los diputados hay un consenso. Me parece que hay muchas razones ocultas que no se están señalando. Por ejemplo, en qué medida los partidos tienen su propio padrón organizado o lo tienen por eliminación. El tema del financiamiento de las eventuales primarias abiertas que tendría que ser de acuerdo con el texto de la ley que sería financiado con los fondos de los partidos, con lo cual prácticamente los partidos quedarían descapitalizados. Pero yo entiendo que ya para este proceso electoral pensar en primarias abiertas es algo muy riesgoso y que necesariamente, aunque pudiera comprender... Sí, pero ya dicen abiertamente que no van, que ya se aceptó, que no van a ser, no se va a imponer las abiertas, y eso es un paso sino que se dejará la posibilidad de que cada partido escoja. Claro, y me parece que eso es una decisión razonable. Y por supuesto, lo que también considero razonable es que cada partido escoja su método también, sujeto a la preservación de al cumplimiento de normas democráticas. Y el proyecto de ley de la Junta ponía no solamente que tenían que hacer un padrón, sino actualizarlo cada año ante la Junta. Lamentablemente se hace... Y eso no es posible, que los partidos hagan su padrón. Claro, es posible. Lo que pasa es que los intereses de muchas de los dirigentes no siempre le ayuda el tener un padrón y el mantenerlo actualizado. Es una lástima, iba a decir, que los proyectos que sometió la Junta Central Electoral de ley electoral y ley de partido se hayan relegado a un segundo plano, porque indudablemente contenían disposiciones que, a mi juicio, fortalecían la democracia interna de los partidos. A tu juicio, ¿hay un nivel de conciencia suficiente en la oposición de que cada uno por su lado no van aparte? Sí, lo que pasa es que una cosa es el nivel de conciencia de que yo solo no puedo y otra cosa es quién es el yo. Y ahí, ¿a quién yo voy a apoyar? Ahí es que entra mi escepticismo, ¿no? Porque como que entiendo que los partidos no se ubican adecuadamente en cuanto a sus posibilidades. A veces no entienden que hay una necesidad nacional mayor, por ejemplo, de cambiar este modelo de conducción económica, social y política y moral, que hay muchos aires internacionales que nos están presionando en todas las latitudes. Y a veces entendemos que cualquiera puede ser, y no encontramos el método para escoger cuál es el que tiene más posibilidades. Y eso es lo que imposibilita. Y en eso el Partido Reformista, yo creo que lo que es mucho de su crítica, que lo han criticado mucho porque siempre ha ido aliado últimamente, lo cual es verdad, pero en el nivel presente, por ejemplo, el Partido Reformista en eso está bastante claro. Sabe que no puede solo contribuir a cambiar este esquema y por eso tomamos en el 2016 la decisión que tomamos de apoyar a Luis Abinader, porque entendíamos que no teníamos posibilidades y porque queríamos cambiar este modelo de conducción política que nos está gobernando en el presente momento. Y hay muchas islas que a veces se sobreestiman, se sobrevalúan e impiden una acción. Pero lo que hay son planteamientos ciertamente sobre la necesidad de algún tipo de concertación como para una especie de gobierno de transición democrática. Porque, bueno, si es para que cada uno imponga su concesión política, ideológica y su cosa, es muy difícil juntarlo.
pero si dicen, bueno, es para dar un salto a una nueva situación democrática en la que podamos competir libremente y en condiciones de cierta equidad, ¿no? Sí, se necesita, hay que respetar el pluralismo más que nunca, siempre hay que respetarlo, ¿no? Pero uno toma los criterios y las consignas con más intensidad en determinado momento cuando la sociedad y las circunstancias nos reclaman. Nosotros tenemos que entender que hay una idea de pluralismo social que tiene que prevalecer en momentos tan delicados como los que estamos viviendo. Y ese pluralismo se refleja en que, bueno, tú tienes que confrontar ideas, llegar a acuerdos pragmáticos para un momento dado. Es el tema, por ejemplo, de las ideologías. Bueno, hay 2 o 3 esquemas, 2 grandes esquemas ideológicos, pero hay muchas otras derivadas. Pero tú tienes que llegar a cierto tipo de negociación política, aportar y ceder, no aferrarte a un esquema, y en ese sentido yo creo que lo que debe imperar es la convicción de que el presente modelo de conducción económica tiene que ser cambiada y todos tenemos que renunciar en aras de ese gran objetivo, que es lo que necesita la nación en estos momentos. Bueno, finalmente sobre el aumento de los combustibles que tú has estado escribiendo en estos días, haciendo cálculos así brevemente, ¿cómo se puede? Bueno, yo creo que el gobierno ¿Qué política debe adoptar el gobierno? La ley actual tiene, a mi juicio, varios problemas, ¿no? Pero es la ley, yo sé que hay que cumplirla, pero el peor problema en términos, cuando hay tendencias alcistas, que gracias a Dios se están moderando, es que magnifica el aumento del precio del crudo. Se magnifica por 2 vías. Primero, porque hay impuestos ad valorem que son proporcionales al precio. Si vale 100, tú le aplicas un tanto por ciento a 100, y le aplicas un 10% a 100, son 10, pero si vale 200 y le aplicas un 10% a 200, son 20. Entonces, eso es el primer elemento de magnificación del precio, que yo creo que el gobierno puede, en aras de establecer un límite. Es decir, bueno, mientras el precio del combustible esté como está para arriba, vamos a congelar los impuestos, no los precios, porque yo sé que los precios es imposible de congelar. Pero los impuestos sí. Pero los impuestos es un sacrificio del gobierno que implica una especie de exención y de exoneración y de subsidio. Está renunciando a lo que la ley le faculta cobrar. Y en segundo, los márgenes de distribución, que a mi juicio es una gran distorsión, porque las resoluciones de precios establecen márgenes para las empresas y eso no estimula la competencia. Y el margen también está en relación a proporción de los costos. Exacto, algunos casos son 11, 20 y 40. Por ejemplo, en el caso del gas es alrededor de un 10%, en el caso del gasoil un 20%. Y ahí opera lo mismo, que si el barril de petróleo está a $100, ellos cobran el 10%, pero si está a 200 van a cobrar 20, por lo menos, con la misma estructura empresarial operativa. Entonces, por lo menos el gobierno, si quiere mitigar el efecto en los presupuestos familiares y si quiere garantizar la competencia, porque hay algo que a veces no nos damos cuenta, no es solamente la afectación a los presupuestos familiares, sino que el costo de producción va a aumentar y con eso vamos a salir más de competencia de lo que estamos saliendo. Entonces, que por lo menos dar una señal de que queremos implantar un régimen de competencia y que eso se exprese en que en los márgenes de distribución sean producto de la economía de mercado. Bueno, vamos a agradecer la presencia y compartir con Guillermo Caran, que siempre es interesante, siempre nos trae un poco de luz. Disculpe mi falla. Muchas gracias. Que vino con traje hoy. Sí. Se me olvidó que era viernes.